No sé si se, no sé si se ve, chicos, la presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve, Se ve, pero muy chiquito, creo. Creo que es la dimensión de mi pantalla, es un poquito más alargada de lo normal, quizás por eso, pero a ver, vamos a ver, si no se lee, entonces voy a cambiar otro dispositivo, ¿ok? Pero por comodidad, para poder presentarlos de mejor manera, porque aquí cuento con un mouse, pues más que nada por eso lo estoy utilizando. Mm, ok, ahora sí. Empezamos entonces, chicos. El doctor me dijo que se iba a conectar más tarde, que tuvo un par de situaciones, entonces vamos a empezar la teórica. Espero que les sea bastante útil porque vamos a repasar la siguiente semana ya la habilidad práctica, ¿no? De todo lo que vamos a ver en estas dos clases, quizá 2 y media o 3 clases incluso, porque esta habilidad es bastante larga. Ok, para empezar nosotros vamos a tener en cuenta que en la exploración neurológica vamos a tener algunos, digamos, principios básicos que nosotros vamos a considerar. Esto principalmente porque eh, debemos de entender que la exploración neurológica es principalmente una función, si ustedes quieren, principal, de especialidades, no tanto así para el médico general. Sin embargo, vamos a ver los puntos más importantes que un médico general debería conocer mínimamente para poder ayudarle en su práctica clínica diaria. Sin embargo, de nuevo, la exploración neurológica es bastante extensa, bastante compleja, cuenta con múltiples tablas, escalas, etcétera, que lo hacen, digamos que podríamos estar hablando de esto, de esta exploración por varias clases y aún así no la acabaríamos. Entonces, estoy llevando a cabo más o menos los puntos más importantes que el doctor considera en sus teóricas, de las cuales él me pasó algunas diapositivas. Estas son otras que yo hice, pero tienen los puntos, los mismos puntos que el doctor toma en cuenta. Entonces, no se preocupen por el avance. Alegre, coronel. No se están moviendo las diapositivas, no se preocupen. Ahora lo voy a mover si es que esa es Pero su inquietud. ¿Sí? ¿Aló? Está Ok. bien. sí, Ok, entonces comenzamos. Para nosotros empezar con la exploración neurológica, vamos a tener en cuenta que un pequeño repaso de anatomía y fisiología del sistema nervioso para simplemente ubicarnos y para que nos sea más sencillo el entender el porqué de los resultados obtenidos en la exploración misma. Como ustedes recordarán bien, la anatomía y la fisiología, pues bueno, el sistema nervioso está dividido anatómicamente por lo menos por dos componentes principales. Alguno me dirá que son tres, yo no diría que no, pero los que son más conocidos, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. En donde el sistema nervioso central, como ustedes sabrán, encéfalo, médula espinal, sistema nervioso periférico, pares craneales y pares raquídeos. En su forma más simple de definición, ¿no? Nosotros vamos a tener en cuenta entonces que en el sistema nervioso central vamos a tener algunas de las estructuras divididas principalmente según su origen, en donde tenemos el prosencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo y el zombencéfalo, en donde vamos a tener principalmente los hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso, el septum pellucidum, el fornix, este pequeño verde que ven acá, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo que está constituido por el puente y por el cerebelo y finalmente la médula oblongada y la médula espinal, como las últimas dos partes a mencionar mismo. Acá vemos un pequeño vistazo de los hemisferios, perdón, de los lóbulos del cerebro en este caso. Importante para recordar porque como ustedes sabrán, cada uno de estos determinaciones o divisiones topográficas que tenemos de los hemisferios nos ayudan para direccionar hacia en qué lugar podría encontrarse una patología o una posible patología, como es el caso, por ejemplo, de los lóbulos, el parieto occipital, principalmente ese segmento, el occipital, pues cualquier tipo de alteración o daño o trauma en este segmento puede presentar alteración visual, por ejemplo, el temporal o el parietal para el habla o la audición, por ejemplo, y el anterior para la actividad cognitiva.
etcétera. Ustedes saben bastante bien, solamente para recordarles. Y después en un corte coronal del encéfalo, nosotros vamos a tener, al menos la visualización acá en esta imagen, los dos componentes más importantes en donde va a estar presente la sustancia gris y la sustancia blanca, en donde la sustancia gris es la representación macroscópica de los cuerpos, perdón, de los núcleos y de los cuerpos de las neuronas, y la sustancia blanca de los axones y de la mielina que los rodea. Para un vistazo de la médula espinal, como ustedes saben, los pares raquídeos, en donde nosotros nos vamos a ordenar en orden de 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, eh, perdón, 5 sacras y finalmente las coxigias, puede ir un orden de 1 a 3. Entonces, lo más importante es que nosotros tenemos que tener en cuenta uno de los elementos anatómicos a referencia, como es la finalización de la médula espinal y el origen de la caudequina a nivel de L1 L2, como referencia anatómica para tomar en cuenta, por ejemplo, la toma de muestras del líquido cefalorraquídeo o una punción, por ejemplo, a nivel de L2 L3, ¿no? Para evitar cualquier tipo de daño, etc. Esto es una referencia anatómica bastante clásica. A la exploración neurológica también nosotros debemos de tener en cuenta los orígenes, vale decir, la llegada, digamos, al sistema nervioso central de los pares craneales o la salida de los mismos. De nuevo, origen verdadero y origen relativo, origen falso, en donde ustedes van a encontrar el origen verdadero en los núcleos y el falso a la superficie. Entonces ustedes van a tener estos pares craneales que se encuentran ordenados de superior a inferior en orden, digamos, numérico, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, el primer par craneano, el olfatorio, el segundo que va a ser el nervio óptico, el tercero el oculomotor, el troclear, el trigémino, y ustedes saben todos estos pares craneales. En orden los vamos a revisar mucho más a profundidad, no se preocupen cuando estemos viendo la segunda clase. En la siguiente clase vamos a revisar a profundidad cada par craneal, la exploración neurológica. Eh, entonces, aquí tenemos una representación fisiológica digamos, un circuito, el más básico, de hecho, que podríamos encontrar en nuestro organismo, en donde tenemos una fibra aferente sensitiva y una fibra eferente o motora en su inervación a un músculo, ¿no? Entonces, ustedes saben bien que este es un circuito motor en donde nosotros vamos a encontrar la representación de la raíz posterior y la raíz anterior. De nuevo, naturaleza sensitiva, naturaleza motora. Poco más que decir, la importancia de recordar digamos, este circuito cerrado que nosotros tenemos es para la exploración de los distintos circuitos, como por ejemplo es el motor, en donde nosotros vamos a tener una vía neurológica de la vía motora, en donde tenemos dos porciones principales. La principal, bueno, esta división, perdón, va a encontrarse con una división superior o la primera motoneurona y la inferior o la segunda motoneurona, como ustedes recordarán, con la importancia también del entrecruzamiento que se encuentra a nivel de la médula oblongada, que también vamos a ver que tiene importancia clínica un poquito más adelante. Pero lo importante es eso: primera motoneurona, segunda motoneurona. Primera motoneurona, cuerpo, origen, si ustedes quieren, en la corteza cerebral. Y la segunda motoneurona en el asta anterior en la médula espinal, en todos sus niveles, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la determinación o digamos, la especificación de la primera o la segunda motoneurona en este tipo de presentación para la exploración clínica? Pues la importancia es simple. Nosotros vamos a tener diferentes características en signos y síntomas para nuestro paciente. Depende a cuál de estas dos neuronas están afectadas. Esto ya lo habrán visto en la teórica. Sin embargo, es importante mencionarles que todo esto va a darse de una manera lógica. No es ningún tipo de... No es muy complicado entenderlo si nosotros entendemos básicamente la función de cada una de estas dos motoneuronas. Entonces, la función nerviosa de la primera motoneurona, y acá tenemos la lesión de la segunda motoneurona. Si alguno quisiera ver este cuadro, está en el libro de Argente. Entonces, vamos a tener alteraciones. La motilidad voluntaria, por ejemplo, en la lesión de la primera motoneurona va a llegar a afectar a muchos músculos, vale decir, un grupo muscular bastante amplio, por eso se denomina polimuscular. Y esto va a estar representado como una parálisis o paresia, representando siempre, como ustedes sabrán por definición, parálisis, pérdida total de la actividad, y paresia, pérdida parcial de la actividad, en este caso muscular.
Y sin embargo, la segunda motoneurona pues va a representar la parálisis o la paresia, pero de un músculo aislado. Es interesante que nosotros podamos comprender esto, puesto que si nosotros recordamos bien la anatomía, pues de la corteza cerebral, digamos así, nosotros vamos a tener el origen para diferentes niveles de la médula espinal y la inervación. Entonces es lógico que si una sección de la corteza, por ejemplo, está afectada por algún tipo de tumor, por ejemplo, expansivo, y lo está empezando a lesionar y afectar la función, es entendible el por qué a distintos niveles podría estar afectado distintos tipos de músculos, vale decir, un grupo muscular amplio. Mientras que la segunda motoneurona es similar acá, ¿no? Una motoneurona hasta anterior, un nivel, un músculo. Entonces, no es nada complicado comprender si lo revisamos de esa manera. Cuando hablamos del tono muscular, estaríamos hablando que la lesión de la primera motoneurona nos llevaría a una hipertonía o contractura. Lo contrario, todo lo contrario, si se dan cuenta, es en la segunda motoneurona es hipotonía, atonía o flacidez. De nuevo, ustedes saben bastante bien que el estado natural de todos los músculos es el estado tónico, vale decir, en contracción. Entonces, si tenemos pérdida de la actividad a nivel de la corteza y no tenemos el control, pues se mantiene en su tónico básico, ¿no? Es decir, el de la contracción. Pero si lo que perdemos es la capacidad motora de inervación del asta anterior, pues también es lógico que perdería su capacidad de contracción. Ok, después tenemos el trofismo, en donde nosotros vamos a tener en cuenta que en la lesión de la primera motoneurona no va a existir ningún tipo de atrofia. Esto siempre y cuando la lesión sea aguda, vale decir, en un corto periodo de evolución en mi paciente, pero si la evolución es crónica, entonces, vale decir, el grupo muscular va a estar inactivo por un periodo de tiempo bastante prolongado, entonces es que se puede presentar esta atrofia. Y en la segunda motoneurona, pues la atrofia está presente en el músculo ya totalmente paralizado. La alteración en los reflejos, que también los vamos a ver, los reflejos en la subsiguiente clase, si no queremos hacer clases muy largas, pues la alteración de los reflejos, como ustedes sabrán, si alguno ya ha revisado la teoría del nervioso, pues tenemos reflejos superficiales y reflejos profundos. Entonces, en los reflejos profundos, en la acción de la primera motoneurona tenemos la hiperreflexia, por lo mismo, por la pérdida del control superior, del centro superior, ¿no? En donde solo tendríamos presente este circuito, y como el circuito es relativamente corto, también es relativamente lógico que encontremos una hiperreflexia. Todo lo contrario, cuando perdemos pues la segunda motoneurona no tendríamos ningún tipo de respuesta en el circuito se habría perdido, si ustedes quieren, hiporreflexia o reflexia también es lógico. Por otro lado, en las alteraciones de los reflejos superficiales, los reflejos cutáneo abdominales estarían abolidos. Para los que han pasado la clase hoy en la mañana con su compañero que nos sirvió de primer modelo, pues el doctor les mencionó, ¿no? Cuáles eran los reflejos cutáneo abdominales, porque su compañero tenía el reflejo bastante evidente por la sensibilidad en su superficie abdominal. En este caso, también similar, estaría perdida los reflejos cutáneos abdominales, y en el otro lado de la lesión de la segunda motoneurona serían normales. Esto es de nuevo por los múltiples músculos que pueden estar involucrados en el mismo reflejo. Y por último, el signo de Babinski, que algunos lo llaman el reflejo de Babinski, no es un reflejo, es un signo. Y el signo de Babinski también, que va a ser, es una respuesta normal a un reflejo superficial que debería ser diferente. Ustedes sabrán que el signo de Babinski es la apertura en abanico, ¿no? De los dedos del pie después de la estimulación plantar. Y de la lesión de la segunda motoneurona no hay signo de Babinski, de hecho, como saben bien, la movilidad está alterada. La motilidad, pues, va a presentar nuestro paciente sin cinesias en la lesión de la primera motoneurona. Ahora, ustedes quizá algunos se preguntarán qué son las cincinesias. Bueno, pues por definición misma, las cincinesias van a ser nada más que movimientos de varios grupos de un grupo muscular, es decir, de varios músculos, que van a ser pero movimientos anormales, involuntarios y subconscientes, vale decir, el paciente no tiene ningún tipo de control sobre los mismos, ¿no? Entonces, estos pueden estar asociados, es decir, son secundarios a un movimiento previamente que es consciente y que también es voluntario. Entonces, uno pensaría, en algunas bibliografías lo denominan como movimientos parásitos, es decir, yo intento levantar mi mano derecha y de manera totalmente inconsciente
pues levantaría también mi otra mano, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es una sincinesia. Y esta característica no está presente en una segunda motoneurona, en la lesión de la segunda motoneurona. Y las fasciculaciones, pues no van a estar presentes en la lesión de la primera neurona y sí van a estar presentes en la segunda motoneurona. Después tenemos la vía sensorial o sensitiva, en donde ustedes saben que, que el estímulo aferente sensitivo llega a través de la raíz posterior, ya lo hemos visto, se entrecruza en la médula y asciende hacia su segmento cortical superior, en donde llega el estímulo y se presenta y, y se descifra, si ustedes quieren la palabra. Más adelante, en la representación anatómica de los dermatomas, que esto es un repaso importante si recuerdan, por ejemplo, tórax, o también si recuerdan un poco de abdomen y la alteración o la lesión a nivel lumbar, en donde ustedes ven acá una representación de un mapa de los dermatomas, que no son nada más que una especie de bandas, ¿no? O cinturones, algunos le llaman, que están inervados superficialmente o en la piel por el mismo nivel de la raíz periférica, o sea, de un nervio periférico que emerge de la columna vertebral. Esto es importante para patología clínica y ustedes seguramente ya lo han visto en semiología ligeramente en la teórica, pero lo van a ver mucho más en medicina interna, en donde ustedes buscan signos y síntomas y a veces están relacionados con estos dermatomas, como por ejemplo la lesión o la irritación a nivel de L1, L2, por ejemplo, puede llegar hacia nivel genital, los testículos, o en la mujer hacia nivel genital, la pelvis. La alteración de T10, por ejemplo, está relacionado con el dolor umbilical, que esto lo van a ver en apendicitis, por ejemplo, o también en pancreatitis van a ver, por eso el dolor en cinturón, muchas cosas. El conocimiento de los dermatomas es bastante interesante y también bastante importante. Algo sí que tenemos que rescatar es que en una persona realmente no es tan específico, ¿no? Generalmente los dermatomas se superponen unos con otros. No es completamente específico decir, bueno, T7 es exclusivamente del segmento inframamario y se mantiene allí. Quizás se superpone con T6 o quizá con T8. Es un mapa aproximado, digamos, pero no es totalmente localizado. Ese es el mapa posterior. Importante ustedes que recuerden L1, L2, L3, principalmente alteraciones a nivel lumbar de la columna vertebral y de la médula espinal, con alteraciones de los miembros inferiores. Quizá alguno tiene algún conocido familiar que le sucede esto, con una espondilolistesis, por ejemplo. Pero eso, de nuevo, lo van a ver más a profundidad al año siguiente que ustedes estén en cuarto año. Ok, entonces nosotros, ¿qué vamos a tener en cuenta en la exploración neurológica? Ya hemos visto nuestra introducción de anatomía, fisiología levemente. Ahora empezamos con la exploración neurológica como tal. Nosotros, ¿qué tenemos en cuenta en la exploración neurológica? Como ustedes sabrán bien, ya hemos visto esto en todas las habilidades, acá no es diferente. Empezamos siempre con una anamnesis en neurología. Y como toda anamnesis, pues tiene su objetivo, ¿no? Y el objetivo principal de esta va a ser reconstruir el cuadro adecuado de la aparición, modificación y regresión, tanto de síntomas y signos, correctamente ordenados en el tiempo, relacionados entre sí. Si nosotros interpretamos esto, es similar a todas las demás exploraciones que hemos realizado hasta ahora, ¿no? Lo importante de todo esto es que, por ejemplo, la capacidad de nosotros de construir un cuadro adecuado con respecto a la aparición puede ser bastante complicado. Ya se habrán dado cuenta, por ejemplo, en semiología o en fisiopatología, no es tan sencillo. Ya si ustedes ganan pericia, digamos, y experiencia, es cada vez más sencillo, pero un inicio no lo es. Pero siempre tienen que lograr este objetivo, por más complicado que sea. Modificación y regresión de los signos y síntomas es su evolución en el tiempo, acompañado mismo de su corrección en el tiempo, digamos, de su modificación, digamos, también está relacionada con cómo ha cambiado, con cuánto ha cambiado, si es agudo, si es crónico. Si era agudo completamente, ustedes recordarán en la primera clase, creo que es teórica de semiología o en la segunda clase, lo mencionan, ¿no? Si es agudo es de naturaleza vascular, si es crónico es de naturaleza degenerativa, no es vascular, entonces todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ese es el objetivo principal de la anamnesis que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, la anamnesis, ¿qué componentes o qué características principales debe tener?
claramente, tiene que ser detallada, como no debería ser de otra forma, pero no tiene que ser excesiva, vale decir, no, ustedes alguna vez, algunos docentes bromean con que los estudiantes preguntan hasta si vive, no sé, si tu paciente tiene infarto de miocardio o qué sé yo, y le preguntan si tiene, si su casa es de adobe, si vive, no sé, en alquiler, qué sé yo, y siempre se burlan de esto, ¿no? Y las historias clínicas actualmente son bastante voluminosas en varios países, pero en otros países son bastante cortas, de hecho. Entonces, la, la característica de que sea detallado no significa de que sea necesariamente voluminoso. Es importante. Y eso lo van a ver un poco más. Creo que lo vimos en la primera clase un poco, pero lo van a ver mucho más en sus rotes de hospital y en cuarto año. Entonces, los síntomas importantes que ustedes van a tener en cuenta con sus pacientes o con sus pacientes en general en la anamnesis y que son síntomas que ustedes no pueden de ignorar van a ser tanto la cefalea, el vértigo, el tinnitus y las convulsiones, y que son los síntomas teóricamente más importantes, pero hay uno más importante que un poquito más adelante lo vamos a ver. Si no me equivoco, está en... Acá está, sí. Pero estos son los síntomas que nosotros vamos a empezar a tener en cuenta y que son los más generales, que en su vida no ha tenido o ha presentado algún tipo de cefalea, digamos, que puede ser general, puede ser localizada, puede ser a cierta hora del día, resultado de algún tipo de actividad, resultado de algún tipo de estrés, etcétera. Entonces, es un síntoma importante, pero es un síntoma también bastante general. Lo mismo con el tinnitus, que puede ser por alteraciones internas, alteraciones externas, las convulsiones que también son bastante complicadas de definir como tal y que presentan características múltiples y que son en general son bastantes subtipos que nosotros podemos llegar a encontrar. Sin embargo, en la subsiguiente diapositiva vamos a ver a detalle cada una de estas. Sin embargo, pero generalmente estos son los síntomas, ¿no? Por los cuales un paciente llega a consulta. Después llegamos a tener en cuenta que tiene que tener la característica de un interrogatorio a familiares. Esto se refiere a que si su paciente llega a consulta o a emergencias y no puede hablar o está inconsciente o está desorientado o confabula, no sé si alguien me puede decir qué es confabulación en una anamnesis. Eso lo ven en psicología, con la teórica también. No sé si alguien me podría decir qué es confabulación. No es que se refiere a que, digamos, empieza a contar cosas, o sea, empieza a contar su historia, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que había pasado. O sea, es como una mentira, o sea, nos miente, ¿no? Pero nos cuenta una historia que parece que es verdad. O sea, y en cambio es una mentira, ¿no? Básicamente, sí, es muy parecido a lo que menciona su compañero. Cuando una persona, principalmente la confabulación, lo van a ver, por ejemplo, antes de en pacientes con hepatopatía crónica, principalmente por alcohol, son personas que no tienen recuerdos, ¿no? O sea, y tienen huecos en su, o sea, huecos en la memoria, digamos, que no recuerdan detalles, no recuerdan momentos. Entonces, como su compañero menciona, empiezan a inventar recuerdos, si ustedes quieren, para llenar esos huecos en su memoria. Y eso es totalmente contraproducente para un médico, porque nos puede dar detalles que nos podrían direccionar a otro tipo de patología, ¿no? Entonces es bastante peligroso para nosotros, principalmente pacientes en la evaluación neurológica. Entonces, por eso se toma de importancia el interrogatorio familiares. Ustedes en la historia clínica habrán visto la confianza de los datos que nos están dando, ¿no? Y dice relativamente confiable, confiable, y se detalla quién nos ha dado los datos de la historia clínica. Después tenemos la precisión de la recolección de la información, lo que les mencionaba, que no era necesario ser muy abultados, muy excesivos en los datos, sin dejar de ser detallado, ¿no? El perfil temporal que ya les había mencionado, si es agudo o es crónico, que esto obviamente con respecto al cuadro, que aunque parezca un poco mal, si ustedes quieren, o difícil de escuchar, o parezca grosero de mi parte decirlo de esta manera, si el cuadro ya es crónico, pues podemos tomarnos nuestro tiempo para realizar una respuesta de nosotros como médicos de atender al paciente, porque naturalmente es lógico pensar si mi paciente presenta una alteración durante 2, 3, 4 meses, pues su vida no corre riesgo.
es importante, pero pues no corre riesgo. Todo lo contrario, si mi paciente llega a consulta inconsciente o llega, no puede hablar, no gesticula, está desorientado hace una hora, digamos, llega con un familiar y nos dice, no sé, estaba sentado con nosotros, estaba comiendo, estábamos almorzando y de repente ya no ha podido hablar o se ha desorientado, no sabe ni quién es. Entonces es muy diferente, ¿no? Incluso el perfil temporal nos puede llegar a dar bastantes componentes para cómo nosotros vamos a responder al, al caso, al caso clínico específico de cada paciente. Y el análisis de signos y síntomas, como es lógico en cada anamnesis, para llegar a un diagnóstico sindrómico, después etiológico y totalmente definitivo al final. Entonces, ¿cuáles son los caracteres que nosotros vamos a tener en cuenta? Pues ya los habíamos mencionado, acá están, digamos, ordenados la forma de comienzo, agudo crónico, el patrón evolutivo, si es que este se ha ido degenerando con el tiempo, si ha mejorado y después ha degenerado, si se ha mantenido igual de mal, si ustedes quieren desde el comienzo, etc. El carácter y la severidad, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que estaba ayer totalmente sano, no tenía ningún tipo de patología previa, un paciente de 40, 50 años, digamos, trabaja, está con su familia, tiene actividad totalmente normal, incluso quizá actividad física, y de repente al día siguiente ya no puede hablar. Es bastante severo, ¿no? Diferente de una persona de 80 años que hace unos 3, 4, 5 años ya cada vez presenta signos de desorientación, demencia, etc. Entonces, importante también el carácter y severidad. La localización y la irradiación de los síntomas, esto principalmente es relacionado con las características mismas, ¿no? Si nosotros tendríamos un paciente, por ejemplo, que no sé, que está trabajando, digamos, que es constructor, y de repente empiezas a presentar unas convulsiones tónico-clónicas, y obviamente ustedes sabrán que tienen control de pérdida del esfínter y tienen alteración, incluso pueden orinar, se pueden defecar, etcétera. Entonces, fácilmente la irradiación de los síntomas nos puede llegar a localizar o quizá nos puede llegar a, si uno no tiene conocimiento, uno podría pensar que tiene otro tipo de alteración o a otro nivel, pero si uno tiene el conocimiento, pues fácilmente puede relacionar estos datos. Trastornos asociados, más de lo mismo, con patologías previas, antecedentes clínicos propios, antecedentes quirúrgicos, etcétera. Factores agravantes o que mejoren el cuadro, mismo si ha sido una patología previa, que estaba tomando medicación y al contrario de mejorarlo lo ha agravado, o viceversa, que con el medicamento ha empezado a mejorar, pero después con un tiempo ha empezado a agravar, etcétera. Evolución misma. Y tratamientos previos y sus efectos que está relacionado, ¿no? Ahora sí, los principales síntomas neurológicos. Este es como les mencionaba, aquí están algunos que mencionábamos, convulsiones, cefalea, etcétera. Sin embargo, uno de los que más quizá nos pueden llegar a llamar la atención nosotros como personal de salud, quizá alguno quiera ser emergenciólogo o también intensivista, qué sé yo. Entonces es bastante común que ustedes vean a personas que llegan a perder el conocimiento, quizá en cardiología también, etcétera. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta que la pérdida del conocimiento tiene bastantes orígenes, no es único, ¿no? Puede ser de origen, por ejemplo, cardiológico, en el caso del síncope, que ustedes lo habrán visto ya, hasta el aburrimiento en fisiopatología, por ejemplo. Después tienen características metabólicas, como un paciente con hipoglucemia. También tiene origen neurológico, como por ejemplo en las convulsiones o tal vez en un ACV, alteraciones de trastorno vascular, por ejemplo, hemorrágico, hemorrágico, etcétera. O tal vez también puede ser incluso psicógeno, ¿no? Si ustedes, quizá alguno ha llegado a, no sé, a ver o quizá a enterarse por algún familiar o algún amigo que dice, antes de perder el conocimiento, estaba bastante molesto porque había peleado hace 30 minutos con su novio, su novia, con su amiga o con sus padres y de repente ha perdido el conocimiento. Entonces, si es una persona joven, quizá nosotros podemos direccionarnos a una característica psicógena, ¿no? Que está somatizando a nuestro paciente por esta situación de estrés y ha perdido el conocimiento, que tampoco es tan poco común. Personalmente a mí me ha tocado ver y seguramente a más de uno de ustedes también seguramente lo han llegado a ver.
Entonces nosotros también vamos a tener algo importante, eso sí, antes de que me olvide. Un dato importante es que quizá muchos nosotros pensamos que el ACV llega a ocasionar la pérdida del conocimiento. Y a veces algunos piensan que es una regla básica, ¿no? Paciente perdido el conocimiento, y ya es paciente mayor, quizá previa cirugía, factores de riesgos para tromboembolismo, etcétera, etcétera, y entonces debe ser ACV. Algo importante en el ACV es que el paciente llega a presentar bastantes características clínicas, pero la pérdida del conocimiento en la gran mayoría de los mismos, si no es que en todos, no está presente. Puede presentar afasia, paresia, plegia, pero no pierden el conocimiento. Entonces, ustedes deben tener esto en cuenta. Un paciente con ACV pues, va a estar despierto. Puede que no pueda hablar bien, puede que no te entienda, puede que esté confundido, digamos, desorientado, pero no pierde el conocimiento. Cuando hablamos de convulsiones, por otro lado, nosotros vamos a tener en cuenta que existen distintos tipos de convulsiones, que les había dicho algunos subtipos que yo les puedo mencionar. Por ejemplo, son las convulsiones simples, que estas convulsiones van a afectar a grupos musculares, en realidad es a pocos grupos musculares, y que no existe alteración del estado de conciencia, pero el paciente mueve las manos, nos habla quizá de manera normal, pero está como que moviendo las manos, como que temblando. Es considerado como una crisis parcial simple, ¿no? Una crisis convulsiva simple. Por otro lado está la crisis compleja cuando afecta el estado de conciencia y presenta alteraciones o contracciones tónico-clónicas, ¿no? De manera generalizada. Por otro lado, la cefalea, en donde, como les mencionaba, pues no creo que haya muchas personas que puedan decir, por lo menos hasta los 25 o 30 años, que nunca han sufrido una cefalea. Y básicamente y lamentablemente actualmente es un signo, ¿no? Bastante presente en pacientes con COVID. Quizá alguno que se haya enfermado con COVID, o quizá que haya visto una persona que es cercana que haya enfermado con COVID, pues les haya mencionado que el dolor de cabeza es insoportable. La cefalea es bastante común en estos pacientes. Entonces, como ustedes sabrán, ya les había mencionado, puede ser la mitad de la cabeza, toda la cabeza, en segmento anterior, segmento posterior, etc. Tienen múltiples presentaciones. Pero lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta en un paciente que presenta cefalea es si es que este dolor de cabeza, si es que la misma característica del dolor no les permite dormir. Si la conciliación del sueño se ve afectada por la presencia de este dolor. Entonces, ustedes en este momento considerarían la cefalea como un signo bastante importante de alarma. Porque alguno quizá me preguntará por qué es importante, ¿no? Muchas veces hay dolores que no nos dejan dormir, como un dolor de muela. Alguno me dirá, bueno, sí, es cierto. Hay algunos dolores que pueden ser de alguna forma de origen, digamos, entre comillas, simple, pero hay otros que no deben ser ignorados. Uno de ellos es el dolor de cabeza, y esto generalmente porque está asociado con una hemorragia subaracnoidea. Entonces, ya si ustedes tienen un paciente que llega a consulta y les dice, doctor, no estoy pudiendo dormir por mi dolor de cabeza, es un signo de alarma bastante importante. Entonces, ustedes ya hacen una evaluación complementaria, exámenes, etc. Pero si, por ejemplo, si su paciente llega a dormir de manera normal, entonces, que es aproximadamente el 90% de los casos, pues ya estamos hablando de una cefalea tensional por estrés, por ejemplo. Entonces, importantes, ¿no? Características que podemos tener en cada signo o síntoma. Después, trastornos motores, como por ejemplo movimientos involuntarios, que ya les habíamos mencionado, en las alteraciones tónico-clónicas, tanto simples como complejas. No hay mucha ciencia acá. Ya hemos visto las alteraciones primera, segunda motoneurona, etc. Alteraciones de la marcha, que lo vamos a ver más adelante, como la que quizá ya hayan visto en su teórica, que es la marcha atáxica, que pareciera que nuestro paciente caminara como una persona que está alcoholizada, pero realmente podría estar relacionada con alteración a nivel superior, ¿no? Como por ejemplo el cerebelo, por una ACV o etc. Alteraciones visuales, en donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, asociado una parálisis del tercer par craneal, por ejemplo, del cuarto, del sexto, que puede estar asociado con dolor. Entonces las alteraciones visuales son igual bastante importantes de evaluar. El tinnitus y la sordera, como les mencionaba previamente, pues
puede estar relacionado con alteración interna o externa con respecto al oído, ¿no? O a nivel superior también, a nivel encefálico. Después tenemos algunas alteraciones, como por ejemplo el vértigo, las náuseas, los vómitos, en donde quizá algunos de los más importantes entre estos tres serían los vómitos, en donde ustedes si llegan a ver a un paciente que se presenta a su consulta con un vómito de tipo explosivo, en donde ustedes sabrán que el vómito tipo explosivo pues no tiene ningún tipo de, digamos, presentación previa, vale decir, el vómito solamente se presenta, el paciente no siente náuseas, no tiene las ganas de vomitar, ni siente ningún tipo de alarma, si ustedes quieren, para vomitar, como una alteración normal, pues ya es un signo de alarma bastante importante. Esto generalmente se presenta cuando la presión intracraneal está aumentada, ustedes también ya lo han debido ver. Y, por ejemplo, esto es importante para nosotros como médicos porque si un paciente llega con un trauma cráneoencefálico, pero parece que el examen externo está totalmente normal, pues generalmente se lo suele enviar, ¿no?, a observación y a casa, y si es que el paciente presenta este tipo de vómitos, se menciona, pues lo traen inmediatamente. Es por el signo de alarma mismo, ¿no?, que puede generar el trauma cráneoencefálico y el edema que puede estar presente y alteraciones a nivel superior que pueden ser, que pueden poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Las disfagias, que principalmente por alteraciones funcionales neurológicas puede estar presente como en la miastenia gravis, alteraciones del lenguaje, que lo vamos a ver un poquito más adelante en otra de las diapositivas, entre estas, pero podemos mencionar ahora la disartria, en donde el paciente pierde la capacidad del habla, es decir, de la articulación, o la afasia, que es la alteración de la comprensión del lenguaje, ¿no?, en donde el paciente habla, pero no se le entiende, o simplemente no se entiende, etc. Y alteraciones de la memoria, que un poquito más adelante igual lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a direccionar nuestro diagnóstico? Es también, de nuevo, similar al que ya habíamos visto previamente, en donde nosotros vamos a tener un diagnóstico sindrómico, un diagnóstico anatómico topográfico y un diagnóstico etiológico, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, si ustedes tienen un paciente que presenta alteración del estado de conciencia, cefalea, fiebre y rigidez de la nuca, ¿de qué síndrome estaríamos hablando? ¿Quién me puede decir? Síndrome meningio. Bien, súper bien. Entonces ya tienen el síndrome meningio, ¿no? Entonces ustedes que después de tener el síndrome, el diagnóstico sindrómico, ustedes se dirigen a un diagnóstico topográfico, ¿no?, en el que ustedes van a ya realizar pruebas más específicas, en donde quizá tomarían muestras, buscarían, por ejemplo, una punción lumbar, y después nos iríamos al diagnóstico etiológico haciendo un cultivo del mismo, ¿no?, y observando también en este primero que el líquido está turbio, alteraciones en sus características básicas, etcétera. Entonces, acá no hay mucha ciencia, este es el, digamos, el patrón que ustedes tienen que seguir para un diagnóstico etiológico apropiado. Ok, en el examen físico, propiamente dicho, ya pasando la anamnesis, vamos a tener también diferentes componentes o características importantes. La primera, contar con un orden o criterio anatomofuncional. La segunda, tener en cuenta aspectos generales. La tercera, examen integral con todos los signos y síntomas y antecedentes del paciente. La cuarta, la minuciosidad en búsqueda de la patología o la etiología misma de nuestro paciente, de la patología presente de nuestro paciente, un examen funcional que lo vamos a ver más a detalle adelante, y como siempre el examen físico se inicia desde el primer contacto con el paciente. Ya les mencionaba, si el paciente llega a su consulta y solamente al ingresar caminando ya lo ven con una marcha táxica o la marcha del segador, entonces ya nos direccionaría más o menos a algún tipo de patología, ¿no? O si ya lo vemos, ingresa, no puede hablar, está desorientado, parece que no saben dónde se encuentra, entonces siempre desde el comienzo, apenas ven ustedes a su paciente, ya tendrían que tener algún indicio, digamos, de patología. Ok, entonces la exploración neurológica, el examen físico va a tener diferentes componentes. En resumen, digamos, este orden lo mencionan algunas bibliografías y es la que el doctor menciona, que es una evaluación del examen físico de un estado mental, de un examen de la marcha, de la ataxia, la praxia, la motilidad, el trofismo, el tono muscular,
La sensibilidad, los reflejos y los pares craneales. Los más importantes, si ustedes quieren, es el estado mental, la marcha, la taxia y la praxia. Y los reflejos y los pares craneales. Al menos son en los que nosotros vamos a hacer un poco más de hincapié, principalmente en estos últimos dos, reflejos y pares craneales. Tengan en cuenta, sin embargo, que las evaluaciones de todos estos elementos al examen físico es muy complejo. Perdón, es muy complejo en realidad. Y pues ustedes al realizar, por ejemplo, su examen físico, si ustedes quieren, lo que vamos a ver es lo más que podemos abarcar como médicos generales. Ya si alguien se quiere especializar en neurología o alguna rama de la neurología, pues ya es, como ustedes lo verán en un futuro, es bastante extenso y bastante complicado. Ok, entonces empezamos con el primero de todos estos y vamos a tener el examen del estado mental, que es entre todas las evaluaciones el primero y quizá de los más importantes y quizá de los más repetidos. Esto debido a que el estado mental va a evaluar el nivel de conciencia. No sé si alguno ya ha rotado y le ha tocado ir a emergencias. No sé si nos podría decir cómo evalúa un médico el nivel de conciencia de manera rápida, utilizando una escala. No sé si alguno conoce la escala de Glasgow. Sí, justamente. Entonces, la escala de Glasgow la vamos a ver un poquito más a detalle ahora mismo, pero por eso les digo que es bastante repetido el estado mental, porque es quizá de lo primero que ustedes van a ver, que van a ver en su paciente y que van a evaluar también, sobre todo en estos servicios, ¿no? De emergencias, etc. Entonces, el estado mental como tal, nos va a llegar la evaluación del estado mental, perdón, va a llegar a contar con diferentes elementos. Entre estos, la evaluación del nivel de la conciencia, la orientación, la memoria, el lenguaje, la personalidad y el humor. Entonces, empezamos con la exploración del nivel de conciencia. Nosotros cuando realizamos esta evaluación del nivel de conciencia, lo que estamos evaluando, si ustedes quieren, a nivel funcional, es la adecuada percepción de la persona que estamos evaluando, tanto con el ambiente como consigo mismo, va a decir su relación de la misma persona con todo lo que les rodea, ¿no? Que esto, como recordarán por fisiología, está regulado por el sistema reticular activador ascendente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a llegar a evaluar al nivel, el nivel de conciencia? Vamos a llegar a evaluar diferentes elementos, como son los diferentes niveles de conciencia, en donde se van a encontrar la alerta, el paciente obnubilado, el estupor y el coma carus. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir cada uno de estos niveles de conciencia que también ingresan, si alguna vez una historia clínica real, también se encuentra presente en la historia clínica como un punto bastante importante? Porque esto nos sirve para ver cómo está evolucionando nuestro paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estado de alerta es, por definición, cuando el paciente está dispuesto a responder de manera coherente y adecuada al medio externo que lo rodea. Vale decir, nuestro paciente está totalmente ubicado en tiempo, espacio y persona y no tiene ningún tipo de alteración, si ustedes quieren, a nivel superior. Obnubilado o somnolencia también se le menciona, es cuando el paciente se encuentra en contacto con el medio externo o el medio que lo rodea, pero de repente van a notar en su paciente que se quiere dormir, como que está no muy activo, si ustedes quieren. Pero este paciente que está ligeramente, eh, perdón, pero este paciente sin el estímulo, digamos, sin ningún tipo de estímulo, retorna a su contacto con el medio exterior. Entonces, este paciente obnubilado va a estar, digamos, en un estado de conciencia ligeramente menor al de alerta, pero todavía tiene un control sobre a nivel superior. El estupor, por otro lado, es donde el paciente necesita estímulos para conectar de nuevo con el medio externo, a diferencia del obnubilado que no necesitaba ningún tipo de estímulo, ¿no? Entonces, en el paciente estuporoso sí necesita un estímulo. Entonces, si ustedes van a tener a su paciente y ven que de repente se va a dormir, entonces, si frente a un estímulo verbal el paciente se vuelve a levantar y entra en contacto con el medio,
pero después regresa a su estado de conciencia previo, va a decir que se vuelve a dormir, entonces esto se denomina estupor superficial. El estupor superficial entonces retorno al estado de conciencia de alerta frente a un estímulo verbal. Y cuando solamente el paciente regresa al estado de alerta con un estímulo doloroso, es un estupor profundo. Entonces ya más o menos una pequeña diferencia, ¿no?, entre estos dos estados de estupor. Y finalmente el coma, en donde no existe ningún tipo de estímulo, ni superficial ni profundo, que lo despierte. Y hay una definición de coma, que es este que se menciona acá, que es el coma carus, en donde está mencionado en el libro de Chamorro, si no estoy equivocado, en donde el paciente presenta, además de esta pérdida de su contacto con el medio, a pesar de un estímulo verbal o un estímulo físico, pues si el paciente ha perdido los reflejos, se denomina un coma carus. Después tenemos la exploración del nivel de conciencia, en donde les mencionaba, en donde nosotros vamos a contar con distintos tipos de, digamos, de alternativas para evaluarla, pero entre todos estos el más importante es este, ¿no? La exploración la escala de Glasgow, que un poquito en la siguiente diapositiva la vamos a repasar. Hay otras alternativas, sí, como la estimulación dolorosa del músculo trapecio, por ejemplo, la estimulación dolorosa del músculo, del tendón de Aquiles, la estimulación dolorosa en la patilla, o también el impedir la respiración al paciente. Este último no es para nada recomendado, podrían ocasionar más problemas de los que quieren solucionar, pero estos tres también suelen ser utilizados. Entonces, ¿en qué consiste la escala de Glasgow? A ver, antes de continuar, ¿quién me puede decir? ¿Qué evalúa la escala de Glasgow? La respuesta ocular, verbal. El grado de conciencia. Ok, su compañera me mencionaba ocular, verbal y... Motora. Perfecto. Entonces, esos son los tres componentes principales, digamos, que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, empezamos con la exploración de la escala de Glasgow en la evaluación ocular, más exactamente de la apertura ocular. Y van a ver que tiene una escala bastante bonita, que va a una escala de 4, la ocular, la verbal en una escala de 5 y la respuesta motora en una escala de 6. Nada compleja de recordar. Y yo les recomiendo lo siguiente, que aprendan de memoria esta escala de Glasgow, porque es muy preguntada tanto en exámenes teóricos como en sus rotaciones, como si les toca hacer turno y les toca emergencias. Es muy, muy, muy preguntada. Entonces, empecemos. La apertura ocular. Si la apertura es espontánea, es un grado 4. O vale decir de otra manera, el paciente mantiene los ojos abiertos sin ningún tipo de alteración, ¿no? El paciente está presenta totalmente abiertos los ojos. Si el paciente abre los ojos solo al estímulo verbal, vale decir, los mantiene cerrados, pero nosotros le hablamos y los abre, es un 3, entonces una calificación de 3 en la escala, ¿no? Al recibir un estímulo doloroso, si los abre, es 2, y si no responde bajo ningún tipo de estímulo, es 1. Eso con el estímulo verbal. Frente a la respuesta verbal, con la apertura ocular. Frente a la respuesta verbal, si el paciente está totalmente orientado, le hacemos preguntas, nos las responde de manera adecuada, no sé cómo se llama usted, nos lo dice de buena manera, totalmente coherente, qué día estamos, en dónde se encuentra usted, entonces totalmente orientado, 5. Confuso, le preguntamos nosotros en qué día estamos y hoy es martes, por ejemplo, y nos dice estamos en domingo, pues ya un poco ya nos preocupa, ¿no? Nos disminuye a un estado de grado 4. Si el paciente utiliza palabras inapropiadas, totalmente diferentes a las que nosotros le estamos preguntando, le preguntamos qué día es hoy y nos dice, no sé, mi comida favorita es tal cosa, entonces totalmente desasociado, digamos, de las preguntas que nosotros estamos realizando, entonces una escala 3. Sonidos incomprensibles, es decir, el paciente no puede hablar, sino balbucea, como que no puede ni gesticular ninguna palabra, es 2. Y si el paciente simplemente no responde al estímulo, al estímulo verbal, entonces 1. Y finalmente la respuesta motora, en donde nosotros le pedimos al paciente que realice diferentes maniobras o movimientos y es básicamente lo que vamos a evaluar.
Una escala 6 es cumple las órdenes expresadas por voz, vale decir, le decimos, por favor, levante la mano izquierda, la levanta. La mano derecha ahora, la levanta. Totalmente normal. Si el paciente no sigue nuestras órdenes y solamente localiza el estímulo doloroso, es decir, nosotros, por ejemplo, le pellizcamos a nivel del trapecio en el brazo y el paciente lleva su mano para intentar quitar la nuestra para que no le ocasionemos este dolor, entonces es un 5. Si el paciente no realiza este movimiento de intentar separar, digamos, con su mano la nuestra para evitar el dolor y simplemente retira su hombro, en este caso, si estamos estimulando el trapecio, entonces es un 4. Solamente es una, retira su cuerpo, si ustedes quieren, lo aleja de nosotros frente al dolor. La respuesta en flexión es la postura en decorticación, que la vamos a ver ahora en imágenes, es el 3. Y la respuesta en extensión es una descerebración mucho más seria, es 2. Y si no responde totalmente flácido, sin respuesta de contracción, pues 1. Entonces aquí tenemos una representación en imágenes bastante fáciles de nosotros entender. Les decía, espontánea en la apertura de los ojos, 4. Al estímulo verbal 3, al estímulo doloroso serían 2, y si no los abre directamente es 1. Después la respuesta verbal, le hacemos una pregunta, en este caso era el 2007, entonces, ¿en qué año estamos? 2007, 5, está orientado. Si nos dice el 96, 1996, confuso, inapropiado, nos responde totalmente diferente a la pregunta que nosotros le estamos haciendo, es un 3. Ruidos incomprensibles como gruñidos, gritos, quejidos, balbucea, es un 2. Ausencia de respuesta 1. Y los movimientos de la respuesta motora, por ejemplo, acá le pide, muéstreme 2 dedos, te muestra 2, totalmente normal. Si nosotros le estamos estimulando el dolor y el paciente intenta acercar su mano para alejar la nuestra, es un 5 porque lo localiza. Movimiento de retracción, o lo que les mencionaba, que lo aleja, en este caso está estimulando su dedo y el paciente lo va a intentar retirar, ¿no? Es un 4. Esta es la respuesta flexora que les mencionaba, de decorticación, el 3. La respuesta extensora de descerebración, que es un 2, y la ausencia de respuesta sería 1. Aquí tenemos otros ejemplitos que el doctor en sus diapositivas tenía. Entonces lo mismo, ¿no? Respuesta verbal, si está orientado es un 5, en este caso era el 2011, 2004, un 4 si era confuso, le dice 2000, 3 inapropiado, incomprensible 2, sin respuesta 1. Respuesta ocular espontáneo 4, respuesta a la voz 3, para que lo abra frente al estímulo verbal, respuesta al dolor, en este caso está estimulando el esternón, que sería 2, y si no responde simplemente sería un 1. Y la respuesta motora, que les decía, muéstreme 2 dedos, en este caso 6, localiza el dolor, 5, retracción 4, flexora, como ven los brazos en total flexión 3, extensora, descerebración 2, y sin respuesta aquí prácticamente ya lo está dando por muerto. Eso no necesariamente tiene que estar muerto, ¿no? Pero existe una pérdida total del tono y no tiene ningún tipo de respuesta el paciente. Eso es importante. Entonces, después de ustedes haber clasificado a su paciente, pues tenemos 3 escalas. Que esto previamente solo estaba relacionado al sistema de una evaluación neurológica, pero como les mencionaba, actualmente se utiliza prácticamente en todos los lugares, en todos los servicios, prácticamente en todos los pacientes. Entonces tenemos una escala de 14-15, que es un trauma cráneoencefálico leve, moderado 9 a 13 y severo menor a 8. Importante recordar, si su paciente presenta una escala Glasgow de 8 o menos, el paciente ya requiere una intubación. Esto porque ha perdido ya el control completamente de sus capacidades centrosuperiores, principalmente de la respiración y de los músculos de la misma. Entonces, paciente con trauma cráneoencefálico severo, escala Glasgow 8 o menos, intubación directa. Es una indicación que ustedes van a ver múltiples veces. Ok, no sé si tienen alguna duda con el Glasgow y si no, continuamos. Yo tengo una pregunta. O sea, ¿la escala Glasgow solo se hace para posibles traumas cráneoencefálicos o se puede aplicar también para alteraciones metabólicas? Actualmente, como les mencionaba, se utiliza prácticamente en todo paciente que llegue al hospital. Previamente, y en las bibliografías antiguas que ustedes van a encontrar, por ejemplo, cuando vean al año en cirugía se lleva trauma, se mencionaba exclusivamente para trauma. Actualmente ya no es así.
por la utilidad misma que han encontrado en la escala de Glasgow, entonces se utiliza prácticamente en todos los pacientes que ustedes van a ver. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Ok, entonces continuamos. Ya estamos acabando, chicos. Yo creo que unos 10 minutos más, no los quiero torturar tanto tampoco. Ok, en la orientación, por otro lado, como les mencionaba, vamos a tener que la orientación básicamente va a ser la capacidad de entender, pensar y sentir emociones y apreciar información con pensamientos y acciones adecuadas. Eso por definición. Pero lo que nosotros debemos de tener en cuenta, porque las definiciones muchas veces nos las olvidamos, es que en la orientación nosotros vamos a tener en cuenta 3 tipos de orientación: orientación temporal, orientación espacial y orientación situacional o personal. Entonces ustedes recordarán esto 1000 veces, se les ha dicho, en tiempo, espacio y persona. Para evaluar esto, entonces ustedes pueden contar con diferentes tipos de preguntas. Esto siempre y cuando su paciente les pueda responder, ¿no? Ustedes no podrían realizar esto, por ejemplo, en un paciente intubado. Tampoco lo necesitarían porque ya en ese caso de estar intubado, pues se supone que el paciente está inconsciente. Entonces, ¿qué preguntas podemos utilizar en este caso para hablar la orientación? Pues tenemos algunas como, por ejemplo, para la orientación espacial, temporales, el qué fecha es, qué día es hoy, qué año estamos, etcétera. La orientación del espacial, entonces, ¿dónde está usted? Por ejemplo, si ustedes le dicen, ¿dónde está usted? Y él dice, creo que estoy en mi casa y realmente está en el servicio de emergencias, pues bastante complicado, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es su nombre? Algunas bibliografías mencionan algo importante y es que algunos libros mencionan que tanto la pérdida de la orientación temporal como de la orientación espacial es bastante complicado y es severo, pero si ustedes tienen un paciente el cual ha perdido la orientación personal, es prácticamente, es mucho más complicado, mucho más severo. Quizá la patología subyacente también es mucho más complicada. Entonces, la orientación o la pérdida de la orientación personal es algo que no pueden ignorar fácilmente. Después tenemos la evaluación de la memoria, en donde ustedes van a tener que por definición la memoria es la habilidad de almacenar experiencias y pensamientos y traerlos nuevamente como forma de información, ¿no? Y en los tipos de memoria, como ustedes habrán visto en psicología, creo, que se lleva esto, es memoria inmediata, memoria reciente o corto plazo, y la memoria distante o largo plazo, que es de fijación. Entonces, ustedes para poder realizar la exploración de estos tipos de memoria, ustedes pueden llegar a realizar algunos tipos de preguntas o series de números, por ejemplo. Principalmente para la memoria inmediata, ustedes le dicen al paciente, recuerde por favor la secuencia 3, 2, 1, digamos. Y le preguntan en unos 2, 3 minutos y le preguntan qué números le dije y el paciente no puede responder. Entonces, alteración de la memoria inmediata. La memoria a corto plazo, pues en un plazo de horas. Y la memoria distante a largo plazo, pues ya es bastante complicado de evaluar porque muchas veces nosotros no vamos a tener la información, ¿no? De su pasado o de su vida, etcétera. Entonces, complicado de evaluar, pero las dos primeras sí. Y entonces, ¿qué tipos de amnesia vamos a encontrar? Ustedes saben bien, anterógrada, retrógrada. Anterógrada no recuerda nada después del proceso patológico que lo trae al hospital. Todo lo que avanza en el tiempo, pues lo va olvidando. Y retrógrada, todo lo que era posterior a este evento que lo ha traído al hospital, pues tampoco los recuerda. Entonces, fácil de nosotros diferenciarlo. Y la búsqueda de la confabulación, como les había dicho, en pacientes cirróticos, hepáticos, crónicos, ya por alcoholismo, que llegan a intentar llenar los huecos en la memoria con historias que realmente nunca han pasado. Después tenemos la evaluación del lenguaje, en donde ustedes van a evaluar perdón chicos, en donde ustedes van a llegar a evaluar distintas características. Entre estas, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es diferenciar entre habla y lenguaje. El habla es la capacidad de articulación de la palabra. Un loro puede hablar, ¿no? Ustedes saben bastante bien.
y el lenguaje es la capacidad de la comprensión del habla. ¿Ok? Entonces es importante mencionar estos dos, porque las alteraciones en el habla son las conocidas disartrias, ¿no? Que es la pérdida de la capacidad del habla, como puede estar presente, como les había mencionado, en un ACV, o en un tumor expansivo, por ejemplo. Y la alteración del lenguaje es la afasia, es decir, la alteración en la capacidad de comprensión. Entonces vamos a tener en la afasia diferentes subtipos como la sensorial o receptiva, en donde el paciente, por ejemplo, ya pierde su capacidad de interactuar con el medio porque no comprende las palabras que quizá nosotros le estamos diciendo al mismo. La motora o de expresión, en donde nosotros vamos a tener que el paciente no puede hablar, no puede articular las palabras y ligeramente nos va a entender, por ejemplo, algunas órdenes. Si ustedes le dicen, por favor, cierre los ojos, y va a cerrar los ojos, pero no puede articular, entonces afasia motora expresiva y la afasia mixta, la mezcla de ambos. Entonces, ustedes recordarán bien que gracias al entrecruzamiento que nosotros presentamos a nivel tanto sensitivo como motor, si nosotros tenemos que un paciente es diestro, entonces el hemisferio izquierdo es el hemisferio dominante para el lenguaje. Esto sucede en el 90% de la población, que naturalmente son diestras. El restante 10% se distribuye el hemisferio izquierdo, que son zurdos y ambidiestros. Entonces nos sirve también conocer este pequeño dato para quizá localizar en qué hemisferio se encuentra la localización del daño. Tienen un paciente que no puede hablar, que no puede articular la palabra, que no las entiende, es diestro, entonces ustedes pueden aseverar que la patología se encuentra en el hemisferio izquierdo. Esto obviamente lo van a corroborar con exámenes complementarios, etcétera, pero eso es lo más importante que ustedes pueden tener en cuenta para esto. En la exploración del lenguaje como tal, entonces vamos a tener la expresión oral, el lenguaje expresivo, el lenguaje extraverbal, que son mucho más específicos, son de especialidad, mucho más complejos, no vamos a profundizar en el mismo. Lo mismo que con la personalidad y el humor, si ustedes en el interrogatorio, la observación, el cuidado personal, ven alteraciones, entonces pues ya les puede direccionar hacia algún tipo de patologías que ustedes puedan tener en cuenta, quizá si el paciente mantiene distancia social, la respuesta adecuada a conductas a circunstancias de manera expresa, digamos, con su medio. Por ejemplo, si el paciente le gusta caminar desnudo, por ejemplo, entonces ya tienen algún tipo de alteración. De nuevo, esto es bastante complicado y es mucho más de especialidad. Y, ok, acabaremos con la ataxia. Y la ataxia es básicamente, por definición, la ataxia es la combinación de contracciones de los músculos, tanto agonistas, antagonistas y sinérgicos, para lograr movimientos armónicos voluntarios. Entonces, en esto, de nuevo, ¿qué músculos están involucrados? Los músculos agonistas, los músculos antagonistas, los sinérgicos y los fijadores. Para realizar movimientos voluntarios, en el caso, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, si tienen un vaso frente a ustedes en su escritorio o en su mesa, pues levántenlos. Ustedes van a realizar un movimiento leve de flexión, extensión, rotación, pronación, qué sé yo, y lo van a levantar. Eso es un movimiento sinérgico, coordinado, voluntario, armónico, ¿no? Entonces, esa es la ataxia. ¿Qué centros van a estar involucrados en el control de la misma? Pues el cerebelo, la corteza cerebral, la vía de la sensibilidad propioceptiva, el laberinto, las vías vestibulares, la misma visión y también las conexiones complejas que tenemos entre estos centros. ¿Cómo llegamos a realizar la exploración de la ataxia? Pues, como ustedes sabrán, la alteración de la ataxia va a ser la ataxia, ¿no? ¿Y cómo realizamos esta exploración? Pues contamos con diferentes maniobras. Entre estas tenemos la maniobra de Rumberg o Romberg, si ustedes quieren, simple, y la sensibilizada, en la cual tenemos una imagen acá, en donde esta es la imagen de Romberg simple. Le piden al paciente que se ponga de pie, pies pegados, mirada de frente, con ambos brazos a los lados. Y si el paciente llega a tener algún tipo de inclinación hacia un lado específicamente, pues tiene alteración, ¿no?, del lado afectado. Y el Romberg sensibilizado, en donde usted le pide al paciente que ponga un pie por delante del otro, brazos a los lados, igual tiene algún tipo de alteración, movimiento izquierda, derecha, adelante, atrás, alteración también presente en la ataxia, en alguno de los centros de control del mismo paciente. Y la exploración de la coordinación dinámica. No tenemos múltiples pruebas, como la prueba del dedo o dedo pulgar,
en donde ustedes le piden al paciente que toque su dedo, es decir, que toque el dedo del médico, en este caso ustedes, con su dedo y que lo haga de manera coordinada, o el dedo pulgar, que toque con su pulgar el dedo de ustedes. La prueba índice-índice, que es más de lo mismo, pero de manera bilateral comparativa. La prueba índice-nariz, que el paciente toque su nariz de manera intercalada, digamos, primero con la mano derecha, después con la mano izquierda, etc. La prueba talón-rodilla, que es esta que estamos viendo acá, le pedimos al paciente que por favor con el talón de una pierna o de un miembro inferior toque la rodilla del otro miembro inferior. Y como ven acá, si hay alguna alteración, pues no toca la rodilla, se va al muslo, se va más abajo, etc. Y la diadococinesia, en donde ustedes saben que por la evaluación son movimientos repetitivos, voluntarios, armónicos, intercalados, en donde ustedes le piden al paciente que los realice. Por ejemplo, si, no sé, si este paciente estuviera sentado, le digo, toque con las manos sus rodillas, primero con las palmas, después con el dorso de la mano, de manera repetitiva. Y el paciente no lo puede realizar, lo realiza de mala manera, con una de las manos lo realiza mejor y con la otra no, entonces ya tendríamos una alteración. Y nos quedaremos ahí, chicos, porque ya se ha hecho las 9:15 y no los quiero matonear. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Nada, ¿en serio? Ok, entonces, chicos, esperen un segundo. Los grupos de mañana son el 1T y el